Vamos a platicar sobre la Atlántida, que es un temazo y que yo sé que a la gente también le apasiona y tiene mucha curiosidad de conocer estos temas relacionados a justamente misticismo, y por eso se llama Universo Mágico, ¿no? Padrísimo. Oye, y además que la Atlántida está envuelta en muchos enigmas, que sí existió, no existió, se han hecho películas acerca de eso. A ver, desde Disney, ¿no? ¿Tú qué dices? ¿Sí existió o no existió? No, bueno, para mí es un hecho. Ok. Es un hecho. Y hoy por hoy tenemos investigaciones que nos empiezan a confirmar esto que desde hace algunas décadas se platicaba como una fantasía, ¿no? De hecho, te traigo unas imágenes relacionadas con esto, pero tenemos que empezar a pensar la Atlántida desde antes de un diluvio. De hecho, en la Biblia se platica sobre un diluvio, Okay. no sé si... Sí, claro. ¿no? En Génesis, justamente. Y ahí se platica de este diluvio por parte de, pues, por supuesto, el Arca de Noé. Ok. En donde esta misma historia se replica con, en primer lugar, los sumerios. Y luego también los egipcios replican la misma historia, pero también los romanos y los griegos. Bueno, los griegos fueron antes de los romanos. Entonces hay muchas civilizaciones que comparten esta misma historia y luego la Biblia también recoge esta información. O sea, ¿qué dices? ¿Por qué tanta información similar? No es casualidad, alrededor? ¿estás de Porque acuerdo? además hay vestigios y todo que comprueban un poco Exactamente, hallazgo. exactamente. Entonces, el primer vestigio, la primera historia que nosotros tenemos es con los sumerios, y ahí se platica de la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Okay. Hace 7500 años existió un diluvio que destruyó la faz de la tierra y que destruyó además una civilización que no nombran no tiene el nombre de la Atlántida, pero luego tenemos un libro histórico que nos refiere el nombre. Y ese libro, adivina de quién es. ¿De quién? De nada más y nada menos que de Platón. Ok, un máster también Sí, investigación y todo. Sí, exactamente. Es un filósofo griego que a través de su libro Los Diálogos de Platón tiene un diálogo más bien él escribe el diálogo entre Sócrates y Clitias, así se llama, estos son los dos personajes. Sócrates todo el mundo lo conoce, a Clitias tal vez no tanto, pero bueno, al final Clitias le platica sobre que hubo una época de oro antes de la que están viviendo en ese momento. De hecho, hasta se dice la edad, que fue 9000 años antes de ese momento, es decir, 11000 años de ahora. Ok, vamos a ver la primera imagen. Vamos a la primera imagen para que comencemos a distinguir sobre el tema sobre el Arca de Noé. Esto tiene que ver con ahorita en un ratito lo checamos. A ver, entonces, en estas imágenes que en un rato tendremos, ¿qué es lo que se representa? Hay un tipo de escritura que se llama escritura cuneiforme, ¿no? Entonces, en esta escritura cuneiforme tratan de representar a través de una imagen todo un símbolo mítico, y este símbolo mítico tiene que ver con el Arca de Noé, o lo que presumiblemente podríamos decir es el Arca de Noé. No quisiera decir de entrada, sí es el Arca de Noé, pero todo indica que esta historia nos refiere a la que se reproduce muchos años después en la Biblia. Ok. Entonces, este momento histórico después lo también reproducen los egipcios, los romanos, los griegos, y nos hablan de exactamente lo mismo, incluso hasta la misma época, estos 7500 años, ¿no? Oye, ¿y qué cosas, o sea, por qué se dice que no existe, que es un invento? ¿Crees que han tratado de tapar esta información, o por qué crees que no se quiere descubrir si ya hay muchas investigaciones acerca de esto? Más bien lo que me parece es que falta investigar, ¿no? Los arqueólogos actuales y que son ortodoxos empiezan a abrir la cabeza a entender que efectivamente hubo civilizaciones antes de un diluvio. Por eso se menciona que pudieran haber sido sociedades antediluvianas, es decir, antes de algún diluvio, ¿no? Y no es tanto de que haya un rechazo, sino más bien es que no había evidencias tan profundas como ahora. El caso de Göbekli Tepe, que es un lugar en Turquía, representa justamente esta historia, ¿no? Porque en la prueba carbono 14, que es una prueba que se hace para distinguir la edad de las cosas, en esa misma prueba se refiere que Göbekli Tepe tiene 11000 años. Pero esto es cuando se descubrió en el 94, el problema fue que lo que nosotros tenemos como registro
es de hace 6.500 años, que son los sumerios justamente. Entonces ya no es tanto un misterio, sino más bien que comienza a tener evidencias lo que Platón había escrito hace 2000 años. Entonces termina siendo fascinante la historia, porque podríamos llegar a tener entonces una evidencia muy clara de que existieron civilizaciones antes de un diluvio que también se puede comprobar.